Buenas tardes, jóvenes, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar en torno a contenidos, ¿ya? Y vamos a partir con algo que es bastante interesante para mí y que espero que para ustedes también lo sea, que es el tema de los movimientos filosóficos, ¿ya? Nosotros vamos a ver alrededor de 8 movimientos en 2 clases más o menos, para después poder comparar estos movimientos y hacer un resumen con un cuadro comparativo, ¿ya? Por lo tanto, la clase de hoy no tiene actividad, pero sí es necesario que usted ponga atención y aparte de eso yo le voy a mandar el respaldo de lo que yo acabo de decir, pero ahora lo voy a explicar, ¿ya? Entonces, como les digo, nosotros vamos a ver el día de hoy 4 movimientos filosóficos. ¿Qué son los movimientos filosóficos? Son como doctrinas que se dirigen hacia un tipo de pensamiento, ¿ya? Muchas veces hay filósofos que lo fundan y otros filósofos los van siguiendo a partir de la similitud que tienen de pensamiento y la similitud que tienen en cuestionarse cosas similares, ¿ya? Entonces nosotros, como les digo, vamos a ver 4 movimientos el día de hoy. El primer movimiento que nosotros vamos a ver el día de hoy es la metafísica. Yo estoy segura que ustedes recuerdan algo de la metafísica porque lo vimos cuando vimos la línea de tiempo del origen de la filosofía griega, ¿ya? Etimológicamente nosotros habíamos dicho en alguna oportunidad que metafísica significa más allá de la física o más allá de la naturaleza, ¿ya? Por lo tanto, la metafísica se va a preocupar de cuestionarse todo lo que no está de manera tangible, ¿ya? Si nosotros quisiéramos, me voy a correr para que vean la pizarra también, si nosotros quisiéramos ponerlo de una manera más fácil, podríamos decir que la metafísica se cuestiona el ser. Y a partir de esto, nosotros vamos a decir que existen 2 grandes estudios de la metafísica a partir del ser. Uno de esos estudios es la ontología, que también en alguna oportunidad les hablé de ella, y otro estudio que hace constantemente la metafísica es la teología. Si nosotros analizamos etimológicamente, onto es ser, logía es estudio. Teo es Dios, logía es el estudio. Por lo tanto, 2 grandes ramas de lo que estudia la metafísica es 1, el estudio del ser y 2, el estudio de Dios, ¿ya? Pero si nosotros tuviéramos que definir o resumir a qué apunta la metafísica o qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere cuestionarse, lo primero que hace es cuestionarse la fundamentación de la realidad, ¿ya? El sentido, la finalidad del ser. Sentido y finalidad. Cómo este ser y cómo esta realidad se fundamentan, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de la metafísica? Que tiene como objetivo principal preguntarse por los fundamentos del mundo y de lo que existe. Vamos a poner aquí abajo el mundo y lo que existe. Cuando nosotros hablamos de lo que existe nos referimos directamente al ser, ¿ya? Y a partir de eso tiene algunas preguntas básicas como para cuestionarse ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué es ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay cosas y no hay nada? ¿O hay nada? ¿Ya? Como la metafísica se cuestiona el ser y el fundamento de este ser, su cuestionamiento básico va a ser el preguntarse por las cosas que existen en el mundo, ¿ya? Uno de sus principales exponentes, que ustedes ya lo conocen, es no sé dónde ponerlo, Aristóteles, recordemos, siglo IV antes de Cristo, ¿ya? Eso con la metafísica. Voy a dar un pequeño resumen de cada movimiento para que no sea una clase tan larga. Y la idea es que tú también leas lo que yo voy a mandar complementario para que pueda entenderlo mejor si queda alguna duda. ¿Qué es lo fundamental de la metafísica? Es el estudio del ser. Ontología, teología. Recordemos que al hablar del estudio de Dios también estamos hablando de un ser. Obviamente un ser superior,
distinto al ser que existe acá en el mundo. Pero sí estamos hablando en general del mundo, de lo que existe, del ser, ¿ya? Eso con respecto al primer movimiento. Segundo movimiento, no he encontrado el borrador, por eso me quedé en silencio. Segundo movimiento que nosotros vamos a ver el día de hoy. El existencialismo. También creo que en alguna oportunidad tienen que haberlo escuchado. Existencialismo. ¿Qué dice el existencialismo en general? Primero, y lo más importante, dice el existencialismo que la existencia precede a la esencia. Y ustedes me dirán, ¿qué significa eso? Bueno, ¿qué significa eso? Que primero yo existo como ser, ¿ya? Y después soy persona. Recordemos que cuando hablamos de esencia es lo que hace que una cosa sea una cosa y no sea otra. Yo soy persona, yo soy ser humano. La esencia del animal es ser animal. Mi esencia es ser persona, ser humano, ¿ya? Entonces, en primera instancia, yo existo, soy. Pero a partir de mi vivencia, mi experimentación, paso a ser humano, ¿ya? Un ejemplo clarísimo de esto, yo creo que alguna vez ustedes escucharon, y yo se lo di de ejemplo el año pasado en psicología, ese tipo que se crió en un gallinero y adquirió las capacidades, cualidades y características de las gallinas. De hecho, él caminaba como una gallina. Entonces, él, claro, existía, pero su esencia, a partir de la experiencia que a él le tocó vivir, no fue de un ser humano. Y eso que él biológicamente lo era, ¿ya? Sino que su esencia pasó a ser un animal. Lo mismo ocurre con el libro de la selva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el existencialismo? Que nosotros primero existimos y después adquirimos nuestra esencia. La existencia precede a la esencia. Eso es fundamental en el existencialismo, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros hablamos de esto y a partir de los ejemplos que yo les acabo de dar, podemos decir que los actos determinan a un sujeto. Mi actuar va a determinar lo que yo soy, ¿ya? No quiere decir que yo pueda actuar como quiera y sigo siendo la misma persona. No, mi actuar va a determinar mi persona, ¿ya? ¿Qué más? A partir de esto, si nosotros hablamos de que los actos determinan a un sujeto, vamos a decir también que el ser humano es una persona responsable de sus actos. Yo debo hacerme responsable de lo que está ocurriendo a mi alrededor y de todo lo que me está pasando, ¿ya? Entonces, soy responsable, pero ojo, también soy libre. Soy una persona libre y responsable para el existencialismo, ¿ya? Muchas veces el existencialismo se mira como algo negativo. ¿Por qué? Porque hay muchos autores que en el existencialismo hablan del absurdo de la existencia. Y uno de los principales exponentes del existencialismo habla de eso, que es Jean-Paul Sartre. Solo como un ejemplo y para que sepan más o menos en qué años él vivió, entre el 1905 y 1980. No hace mucho, ¿ya? Pero este caballero dice que la existencia es absurda en el ser humano. ¿Para qué vivir si me voy a morir? El ser humano está llamado a la nada. No tenemos ningún objetivo, ¿ya? Según Sartre. Pero ojo, vuelvo a insistir, esa es una mirada más pesimista del existencialismo, porque si nosotros lo vemos acá, estamos hablando de libertad, estamos hablando de responsabilidad, y eso es súper importante dentro del ser humano, ¿ya? Si nosotros somos responsables de nuestros actos, obviamente vamos a hacer un aporte a la sociedad también, ¿ya? Eso con respecto al existencialismo. Vamos a pasar al tercer movimiento. El tercer movimiento es el escepticismo. Tengo todo rayado. Necesito una pizarra del porte de mis paredes. Completa. Ya, siguiente movimiento entonces. Escepticismo.
escepticismo. ¿Qué nos va a plantear el escepticismo? En una primera instancia, el escepticismo se basa en la duda. Los escépticos constantemente dudan, ¿ya? Ellos no afirman nada, sino más bien prefieren recurrir a la opinión. Yo creo que, yo no voy a decir, este plumón es azul. No, porque no es azul. Yo no voy a decir, este plumón es rojo, sino que voy a decir, yo creo que este plumón es rojo. ¿Por qué? Porque es mi opinión, ¿ya? No es una verdad absoluta, yo lo veo rojo, ¿ya? Entonces los escépticos van a partir de la duda. Vuelvo a insistir, no afirmar, solo opinar. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, no existe para ellos una verdad objetiva. No verdad objetiva. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vemos es a partir del sujeto. Yo opino, yo creo, yo tengo frío. No hace frío, tengo frío. Porque yo lo estoy sintiendo. Yo no sé si el resto tiene frío. A lo mejor no hace frío. ¿Ya? Entonces para ellos es súper importante la opinión del sujeto. Es una corriente súper subjetivista. ¿Por qué? Porque no hay una verdad objetiva, sino más bien el sujeto es el que opina con respecto a su realidad. ¿Ya? Y por eso se duda constantemente, porque todos tenemos opiniones distintas y realidades distintas. ¿Ya? A partir de esto, el escepticismo va a decir que no se pueden hacer juicios, como les decía, no afirmar, sino más bien solo opinar. Y eso se llama suspensión del juicio. Esto está todo en el texto por si acaso, porque estoy segura que no alcanzan a ver lo que estoy escribiendo, pero por si acaso. Suspensión del juicio. Uno de sus principales exponentes es Don Gorgias. ¿En qué años vivió este señor? Entre el 485 y el 350 antes de Cristo. No, el 380, me equivoqué, perdón. ¿Ya? Eso con respecto al escepticismo. ¿Qué es lo más importante? La duda. No afirmar nada, sino más bien el sujeto es el que opina con respecto al tema. ¿Ya? Último movimiento que vamos a ver el día de hoy, porque dije que íbamos a ser breve y nunca soy breve. Último movimiento que veremos el día de hoy es el nihilismo. También estoy segura que en alguna oportunidad de sus vidas hermosas lo han escuchado. También asociado a una mirada negativa. Ya recordemos que nihil o nihilismo viene de la nada. Por lo tanto, muchas veces cuando nosotros hablamos de nihilismo lo asociamos a algo pesimista, a algo negativo. Pero ojo, hay nihilismo positivo y nihilismo negativo a partir del representante que tenga con respecto a sus teorías, ¿ya? ¿Qué dice el nihilismo? Lo primero que dice es que existe una negación de los sentidos de la vida. ¿A qué se refiere esto? Que en realidad la vida no tendría un sentido exacto, ¿ya? ¿Qué pasa? Todo lo que no se puede verificar no es algo exacto, ¿ya? Y que el sentido de la vida no se puede verificar. ¿Por qué? Porque es bastante subjetivo, ¿ya? ¿Qué más dice el nihilismo? Que se niega todo dogma. Recordemos que un dogma es como una verdad que no se puede poner en duda, ¿cierto? Tenemos los dogmas de la Iglesia Católica, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a decir? El nihilismo, que debemos negar todo dogma. ¿Quién es el representante más importante del nihilismo? Es Don Nietzsche. Vamos a poner acá. Gran autor, hermoso filósofo con un pensamiento espectacular, ¿ya? Pero que muchas veces la gente que lo interpreta cae en este nihilismo negativo, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Nietzsche con respecto al nihilismo? Que existe en la actualidad una desvalorización
de los valores supremos. ¿A qué se refiere esto? Que todo lo que algún día era importante y tenía valor, en la actualidad, en los años de Nietzsche, que pensemos que son entre el 1844 y el 1900, todos los valores, todas las cosas importantes que tenían un valor supremo se ha perdido. A la gente ya no le interesa, por ejemplo, ser responsable. A la gente no le interesa respetar, ¿ya? Y esos son valores básicos para una convivencia sana dentro de una comunidad. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Que nosotros vivimos sumergidos en un nihilismo. Hemos perdido los valores supremos. Ya no los respetamos, ya no los valorizamos. Desvalorización de los valores supremos, ¿ya? Eso con respecto a los movimientos de hoy. Nosotros vimos hoy día metafísica con Aristóteles, existencialismo con Sartre, escepticismo con Gorgias y nihilismo con Nietzsche, ¿ya? La próxima clase nosotros vamos a seguir con racionalismo, empirismo, criticismo y personalismo, ¿ya? Como les dije, esta semana no hay actividad porque me interesa que usted escuche esto, lo procese, a lo mejor lo resuma en su cuaderno, como quiera, imprima lo que le voy a mandar, a lo mejor, no sé, como usted lo estime conveniente y entiéndalo. Si tiene alguna duda, escríbame, pero escríbame, ¿ya? No deje pasar el video y no lo vea y deja los textos para cuando volvamos al colegio. No, no haga eso porque después se le van a juntar muchas cosas. Entonces yo le sugiero que lea los textos como complemento a lo que yo acabo de decir. Y si tiene alguna duda, obviamente me escribe. La próxima clase vamos a trabajar en torno a el segundo grupo de movimientos, ¿ya? Y en esta semana, para que tengan claro, no les voy a enviar actividad de religión para que ustedes puedan preparar su control de lectura número 2 de El Mundo de Sofía, ¿ya? Que tengan muy buen día. Cuídese. Voy a aprovechar de darle las páginas de Sofía porque estoy segura que donde lo mencioné alguien me va a decir, profe, ¿y qué páginas son? Entonces, como yo me adelanto a los hechos, les voy a decir cuáles son las páginas del Mundo de Sofía que nos corresponde ahora y su fecha. Nos corresponde desde la 115 hasta la 200 en el formato normal. Es decir, desde la cabaña del mayor, quienes querían hablar de la cabaña del mayor, hasta el post-scriptum. Antes de la Edad Media, ya no lea la Edad Media. Y el control de lectura es el 10 de junio. Pensando en que las actividades de religión se hacen cada 2 semanas, no les voy a enviar esta semana porque va a llegar justo a la actividad, tendrían que entregar justo la actividad la semana del control, ¿ya? Entonces no les voy a enviar por esta semana y esa semana sí les voy a enviar después de actividad de religión, ¿ya? Que les vaya muy bien, vuelvo a insistir, cuídense, quédense en sus casitas, por favor, hagan sus actividades y que tengan muy buen día. Cuídense, chao.